Buenas, somos Blanca y Alba y os vamos a presentar una experiencia educativa fuera del aula, Outdoor Education. Nuestra experiencia se llama Vive y siente el otoño y va destinada para la etapa de educación infantil. ¿Habéis oído alguna vez Outdoor Education? Es una metodología muy beneficiosa para la infancia, tal y como demuestran algunos autores como G.K. Freire. Vamos a ver algunas características esenciales de dicha metodología. Por un lado, el contacto con la naturaleza, ya que aprovechamos de sus recursos naturales, la curiosidad por el entorno que nos rodea, el aire libre, ya que en tiempos COVID es muy importante estar en espacios abiertos. Además, experimentamos con los materiales que nos ofrecen, exploramos los mismos e interactuamos con ellos. Como he comentado, nuestra experiencia se llama Vive y siente el otoño. Va destinada para educación infantil, en concreto para la etapa de 3 a 6 años. La experiencia aproximadamente durará 1 hora, pero el tiempo puede ser variable. Está destinada para hacerla en la estación de otoño, ya que es una estación que no hace ni mucho frío ni mucha calor y podremos salir al aire libre con total normalidad. Está preparado para hacerlo en un ambiente natural, pero en caso de que las condiciones metodológicas no fueran favorables, podríamos realizarlo en el aula de clase. Los materiales que vamos a utilizar son tanto fenómenos meteorológicos, como pueden ser el sol o el viento, frutas y verduras como la naranja o la calabaza, y también los frutos secos, como las castañas y las nueces. Y algunos como geológicos, como las piedras, las hojas y las ramas de canela. La estimulación de los sentidos es muy importante para la etapa de educación infantil, porque no es lo mismo que tú a un niño le expliques cómo es una naranja o cómo es una nuez, a que tú al niño le des esa fruta o ese fruto seco y él pueda explorar e experimentar con él. Así, viéndolo con la vista o escuchando con el sonido con el oído, el tacto al cogerlo, el olfato para olerlo y el gusto para saber cómo sabe, ya si es ácido o dulce. El objetivo específico que perseguimos con esta experiencia es conocer e identificar los elementos naturales del otoño. Para alcanzar este objetivo, los niños y las niñas podrán poner en práctica diversas habilidades, entre ellas habilidades cognitivas, físicas y emocionales, por ejemplo, habilidades manipulativas, perceptivas, motoras, tanto finas como gruesas, incluso también habilidades matemáticas, ya que podrán agrupar los elementos, clasificarlos según sus características y, por supuesto, también habilidades artísticas y creativas, ya que los niños podrán poner en práctica su imaginación. Especialmente en esta experiencia queremos resaltar las habilidades científicas, ya que los niños podrán poner en práctica su curiosidad por los elementos naturales que les estamos presentando. Además, también los podrán observar, los podrán clasificar según sus características y también, como hemos comentado antes, también lo podrán explorar a través de los diversos sentidos. Ahora vamos a ver concretamente cómo vamos a llevar a cabo esta experiencia. Antes que nada, comentar que esta actividad la llevaríamos a cabo en un momento de desarrollo del proyecto, es decir, para que los niños y las niñas pusieran en práctica los conocimientos que están adquiriendo. Entonces, la experiencia en sí misma comenzaría por una asamblea inicial, que tiene el objetivo de conocer las ideas previas de los alumnos sobre la estación del otoño. Podríamos hacerle preguntas como ¿sabéis en qué estación estamos? ¿Qué pasa en otoño? ¿Qué cosas hay en otoño? Una vez que ya conozcamos sus ideas previas y el punto del que partimos, ya pasaríamos a la misma experiencia, al desarrollo de la misma, que ahora posteriormente la explicaremos. Y por último, una vez que ya haya finalizado la experiencia, nos interesa conocer cuáles son las ideas finales de los alumnos para poder compararlas con las ideas previas y ver si ha habido un avance, si han conocido elementos nuevos. Además, por lo tanto, esta asamblea nos puede servir de evaluación, ya que podremos tener en cuenta sus conocimientos finales. Vamos a ir ahora con el desarrollo
de la experiencia, que básicamente consiste en la creación de un escenario de aprendizaje, en el que habrá distintos elementos y distintos puntos por los que los alumnos y las alumnas irán pasando. Por ejemplo, el elemento 1 tenemos un camino de hojas secas que los niños podrán disfrutar pisándola, tocándola, escuchando los sonidos que produce el crujido o incluso también observando los distintos colores, tamaños y formas. El elemento número 2 se trata de una calabaza que los niños podrán manipular experimentando así la característica lisa de su cáscara, el color naranja, el tamaño grande que suelen tener. Luego, el elemento 3, tenemos piedras que los niños también podrán emplear para comparar los distintos pesos, también las formas, los colores, y un elemento muy interesante dentro de las piedras que son ramas de canela. Desde el punto de vista olfativo es muy interesante ya que los niños podrán identificar su olor, incluso podremos hacerlo con los ojos cerrados para que identifiquen el elemento. En el punto número 4 nos encontramos con piñas. Tenemos una montaña de piñas para crear así un juego con las diferentes alturas y estas piñas estarán abiertas, que después podrán comparar con las piñas que tenemos en el punto número 7, que son piñas cerradas. Entonces podríamos explicarle el procedimiento mediante el cual se abren las piñas y demás. Luego, en el punto número 5, tenemos las cáscaras de naranja, que al igual que la canela, podríamos también realizar una actividad en la que con los ojos tapados los alumnos tuviesen que identificar de qué se trata, además también tocarla, el tacto diferente que tiene por fuera, por dentro. Bien, luego en el punto número 6 tenemos gajos de naranja. No solamente podrán identificar la naranja por su olor, sino que además en el punto 6 también podrán saborearla, por lo tanto lo estamos acercando de diversos sentidos. También lo podremos hacer con los ojos tapados, lo cual intensificará todavía más la percepción de esas sensaciones de sabor. Lo mismo podemos hacer también en el punto 8, que tenemos castañas, tanto peladas como sin pelar, que podrán probar. Y en el punto número 9, que lo que tenemos son nueces, que podrán escuchar el sonido de la semilla dentro de la cáscara o saborearla también, ¿vale? En definitiva, esto sería el desarrollo de la actividad. Como hemos comentado, una vez que ya se lleve a cabo, pues para finalizar incluso podemos plantear otro tipo de actividades a partir de la experiencia o hacerle preguntas, como habéis visto que ese hecho, que era más grande, que era más pequeño, qué distintos colores habían. Entonces, a modo de reflexión final, queremos resaltar algunos puntos. En primer lugar, que se trata de una actividad muy sencilla, que no requiere de una gran planificación ni de mucho tiempo de reflexión previa. Además, se trata de unos materiales, unos recursos que son accesibles para todos, ya que están de forma natural en el entorno que nos rodea. Luego basta con salir a lo mejor a un parque en otoño y vamos a dar con todos los recursos que necesitamos, o la mayoría de ellos. Sin embargo, a pesar de ser una actividad muy sencilla y accesible para todos, tiene una enorme riqueza educativa. Por lo tanto, esto nos hace reflexionar sobre que no es necesario crear actividades muy complejas para favorecer el conocimiento del alumnado. Simplemente con estos elementos y recursos naturales que no han sido creados inicialmente con un fin educativo, nosotros se lo podemos dar. Además, es una dinámica que podemos aplicar a todas las estaciones, al igual que la hemos llevado a cabo en la estación del otoño, también la podríamos llevar a cabo en verano o en invierno con elementos propios de las mismas. Entonces podríamos hacer como un proyecto más grande que englobe las distintas estaciones, acercando así al alumnado al conocimiento de ellas y de los cambios también atmosféricos. También otro aspecto a resaltar es que estamos construyendo el conocimiento in situ, es decir, en el mismo lugar donde tienen lugar los cambios del entorno, por ejemplo en un parque, en un espacio natural, que como hemos comentado antes también se podría llevar a cabo en el aula o en el hogar. Y por último, resaltar el rol del docente y del alumno, resaltando de un momento que el alumno es el protagonista y es el que va guiando aquí su propia interacción con los materiales, aunque el adulto también podría plantearle preguntas o invitarlo a interaccionar con distintos elementos. Y igualmente también a la hora de planificar, por ejemplo, las actividades previas y las finales, también nuestro papel sería muy importante. Y nada, hasta aquí nuestra experiencia y esperamos que os haya gustado mucho.